El video que verán a continuación no tiene relación con fenómenos paranormales. Fue grabado en la expedición que el equipo de Guatespantos realizó en el departamento de Retalhuleu, el cual les compartimos debido a que por las disposiciones gubernamentales no es posible realizar investigaciones en altas horas de la noche. Esperamos su comprensión y suscríbanse al canal, ya que pronto subiremos una investigación nueva. Esto es Guatespantos. Miren, me gusta porque tiene muchos objetos autografiados. Este es de Jack Nicholson, del Pingüino. Todas las películas son hechas por Tim Burton. Michelle Pfeiffer, ahí está el pájaro que se come Michelle Pfeiffer en la película. Aquí está el Joker de Heath Ledger, el espantapájaros, Batman. Ahorita vamos a entrar al... ¿Qué? Toda la evolución de Batman, ¿verdad? Toda la evolución. Desde la primera película. Desde la de los 60 hasta... Desde el Batman de Tim Burton hasta... La serie de televisión. la serie de los 60. Vamos a entrar al Museo del Juguete, se llama aquí. Sí. Está antes de entrar a Dinopar. Vamos a ver qué encontramos. Gracias. Lo primero que podemos ver es un orco. Vamos por aquí. Ay, aquí están todos los juguetes de los Thundercats. Me imagino que deben de ser colecciones completas. Sí. Aquí está, ¿cómo se llama? Felil Cubino, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba? Mi cubil felino. Ese, Cubil Felino. Ahí. Carísimo. Debe Y ser. es ultra difícil conseguirlo. Y ahí está Leonor contra Munra. Y ese casi no lo vi, ¿no? O sea, ¿No lo vieron? pero no. Este sí era mi, Sí. esa era mi caricatura. Aquí está Sonic, Mario Bros. Él sí no sé, él es Ben 10 creo yo. Ese sí ya no lo vi yo. No es tanto de nuestro. Ya no es tanto de nuestro. Aquí está toda la colección de Super Mario. Sí, fijo debe de tener, son colecciones completas. Todo esto es de DC. Aquí están las cajas. Ahí está la Liga de la Justicia, ¿ve? Es lo mismo del diseño de toda la construcción. ¿Cómo se llama esta? Esta se llama ¿Hiedra? Hiedra venenosa. O hiedra. Ay, ahí está Silvestre Stallone como el señor Frío. Sí, ¿verdad? El señor Frío se llamaba el... Sí, el que hizo Schwarzenegger. Ajá. Aquí vemos más Batman. Esta es Linterna Verde. Ese sí no sé. Me imagino que todo esto es de DC Comics. Vamos a entrar a ver Superman. Ah, esto es como para comer. Ay, qué cool. Allá están los de la Liga de la Justicia. Ay, pero no me gusta. Sí, están. Bueno, los trajes se ve como que son de la vieja escuela. Esos sí están. Es un como restaurante, no sé qué ejemplificar. Sí, de plano venden. No conozco mucho de DC Comics, pero se parece como que hubieran ambientado alguna escena de Superman o algo así, ¿verdad? ¿Vos sos más? Marvel. ¿Marvel o DC? Marvel. Yo, Bárbara. Aunque es que la parte de Batman es... Sí, yo sí. Batman es un tema aparte. Yo soy 100% DC. Y me encanta toda la trilogía de Noah. Sí, todo lo que De es Nolan. Batman es un tema aparte. Esta serie la vi también yo de Flash. Aquí está la firma de todos los Supermanes. ¿Quién es ese?
Henry Cavill. Ve la cara de ella. Para mí, este Joker y el de Heath Ledger, los mejores. Pero está también el de ahorita, ¿cómo se llama? Es Joaquin Phoenix. Ajá. Para vos, o que dejen en los comentarios cuál es el Joker favorito. Para mí, Heath Ledger. Sí, también a mí, para mí. Pero este también le dio bastante toque al Joker. Aquí está, ¿qué es esto? Hot Wheels. Ah, sí. Sí, Perdón, que ahí está Hot Wheels. Los más caros de los Hot Wheels son Redline. Ay, mira. Sí, por cierto, para los que no saben, yo jugué básquet, todavía juego. ¿Vos? Fútbol. Nancy, ¿tu deporte favorito? Ya no tengo. ¿No tiene deporte? ¿Tú? ¿Cómo? Por ti, básquet. Por eso. Lakers. Sigamos viendo. Fuera, qué montón de Hot Wheels. Y aquí está el jugador. Yo no soy muy fan de la lucha libre, de hockey, de soccer. Pero este señor, que por cierto, estos tal vez, estos sí, ya, estos estos más retro son los primeros. son los primeros, sí. Todo esto. ¿Vos viste? Temática, sí. ¿Viste? Esta Yo, es la primera. Ya esto ya no lo, tal vez solo alfa. ¿cómo se llama? Bien, porque aquí está ¿Cómo se llama este? el principal. Sordon. Sordon. Oh, este qué. Y aquí está toda la colección. Este es enorme. Miren, aquí hay un G.I. Joe de tamaño real. Sí, todo este es G.I. Joe. Que ya es tan real. Este G.I. Joe sí es grande la colección. Creo que es uno de los... Esta caricatura yo también la vi. Ah, aquí está Mandalorian. ¿Cómo se llama el muñequito verde? Se llama el niño de Charlie. Grogu se llama. Este es de un videojuego, Halo. Y aquí está Amos del Universo, que es algo que te he dicho yo Te encanta. que me encanta y me gustaría empezar a coleccionar. Podemos dar un vistazo. Aquí creo que estos son de la nueva serie. Creo que estos son... voy a ir a la nueva de los He-Man. Bien, yo creo que sí es de la nueva. Aquí está Orco, el castillo Grayskull. Esta colección es grande. Ahí está el Chavo del 8. Para todos nuestros amigos mexicanos. El Chao. El Chavo. Y me gusta porque Cómo recrearon la vecindad. esa es la Con todos casa. los ambientes de las Vamos a ver. apartamentos. Esta es la casa de Don Ramón. Sí. Esta es la de la bruja del 71. Esta es de Doña Florinda. Jaimito. Jaimito el cartero. La escuela. La escuela. Y aquí es la entrada. Esto era como la entrada de la La vecindad. entrada de la vecindad. Ajá. Miren, aquí está el barril del Chavo. Otra caricatura que me gusta, pero no, esta sí no me gustaría coleccionar, son los Simpsons. Esta caricatura sí me la disfrutaba yo. Y la colección de los Simpsons es una de las más grandes que existe. Sí, debe tener. Miles de personajes y Va. versiones. Y suponete, está la colección, imagínate, después salen como variables que hay que tenerlas. Bueno, aquí está, ¿quién dijo Marvel? Ustedes. Ustedes dos dijeron Marvel. Estas son como las primeras, ¿verdad? Sí, es lo más básico. Lo más básico. fantástico. Uno que me gustaba era Apocalipsis. Bueno, la caricatura de los X-Men me gustaba. Aquí está... De los X-Men está Uy, sí. ¿Qué marca será esa? Cyclops. Súper bien hecho.
Tormenta, Los lentes, sí. de Cíclope. El profesor Charles X. Javier. ¿Cómo se llamaba ella? No me acuerdo. Dejen en los comentarios. Aquí está increíble. Esta sí me encantaría saber cuántos figuras son Wolverine con la garra de adamantium. Este set de Spider-Man. Aquí está el casco de Magneto de la película y este es de la serie de caricaturas. Aquí está Spider-Man, Hulk, Thor. ¿Thor? Ah, bueno. Este es Capitán América y uno de los favoritos creo que de todos, Iron Man. Aquí están también, ¿qué? Avengers. Cantidad de juguetes ustedes. Estos son, los pitufos. Otra caricatura, mira Gustavo. ¿Cómo era la canción de los pitufos? La 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 la. Que por cierto decían que eran como de abajo. Tenía un lado como oscuro los. Pero está genial porque tiene los, ¿cómo se llaman las casitas? Casitas. La vía. La vía pitufo. Ajá. La vía pitufo. Aquí está el brazo de tamaño real de Hulk. Aquí están más firmas. La máscara, La de máscara ver, de- está genial. Ah, sí, sí está genial. Aquí está la firma de varios. Allá está el escudo de todo. No. Dice que es el certificado de autenticidad from Lionsgate, The Punisher. No mucho me gustó la película de Punisher. El Capitán América. Spider-Man, ese Spider-Man está genial. Ese está bueno. Este es Doctor Doom. No, no me acuerdo cómo se llamaba él. Creo que es Doctor Doom. Sí, ese es el Doctor Doom. Sí, ¿verdad? Ajá. Uy, estas figuras, ¿qué marcas eran? Por si alguien sabe. Qué genial se ven estas. Aquí está Deadpool. Estos son todos figuras de Marvel. Y en Spider-Man también. Aquí están todos los X-Men, por cierto. ¿Cómo se llama como vampiro? Que es de Marvel. Creo que van a sacar una película nueva de ellos. Morbius, algo así. Creo que van a sacar una película. El Jared Leto, ¿sí? Jared Leto, ese que lo va a... Ajá. Aquí está... ¿Cómo se llama ese de los cornos? Loki. 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 ¿Les gustó la serie? ¿La vieron? No, empezó lenta, pero terminó bien. Terminó bien. Aquí está Spider-Man, cuidado con la cabeza. Aquí están las tortugas ninja. Ay, aquí está. Ay, eso está genial. Esto está genial. Vengan a ver esto. Las tortugas niñas me gustaban porque comían pizza. ¿Comían pizza? Ay, vean esto. Aquí está Eminem y Kiss. ¿Quiénes son estos? No, Metallica. Metallica, ¿verdad? Sí, ¿verdad, mi amor? Sí, Metallica. Ellos, Se cayó el no sé. vocalista, sí. Qué buenísimo este, ¿no? Sí, ese está cabal para no tan niños. Está Kiss. Ellos son Metallica. Aquí está Michael Jackson. Ellos son... ¿Quiénes son ellos? Led Zeppelin. Led Zeppelin. Aquí está El grupo Kiss.
Elvis, que supuestamente dicen que se fue a su planeta. Aquí están, ¿quién son estos? NSYNC, ¿verdad? NSYNC. Sí. Ahí está Marilyn Manson. ¡Wow! ¡Hala, qué excelente! Esta es la parte donde está él en el cine comiendo los poporojos. Ah, sí, pues se hace referencia a que ahí comienza la película de Thriller, ¿verdad? Ajá. Está genial. ¿Nos tomamos unas fotos? ¿Será que se puede? Sí, ¿verdad? Obviamente. Sí. Bueno, ya después de una sesión fotográfica, ¿cómo era la canción de Ronald McKay? Me echaste Le chile. echaste chile. Le echaste chile. Saludos a Ronald McKay. Ahí están los Beatles, Kurt Cobain, Bob Marley. Increíble. Dije, ¿qué es ese ruido cuando entré? Escuchen. Esto sí no lo vi yo, Gustavo. ¿Cómo se llama? La cardiónica. Eso sí no lo vi. Esos son de los 60, ¿verdad? Más. Chita. ¿Cómo se llama? Chita. Chita. Ajá. ¿Qué hay? Sí, pues estos son como muñecos de... Bonanza, creo que es. ¿No? Ah, podría ser Bonanza, sí, tienes razón. Creo que es Bonanza. ¿Qué hay aquí? Ah, esos son... Ah, sí. Buenas. Es una de tus favoritas, ¿verdad? Sí, solo el final no. El final no te gustó. ¿Ustedes ya vieron esta? No es mi fuerte. Yo no la he visto tampoco. La isla de la... isla de Gilligan. Eso sí, no tengo ni la menor idea. ¡Ay, aquí está! Aquí están los Ghostbusters. Esto también me gustaría tener la colección. Creo que McKay la tiene a la venta. Esto me gustaría. Aquí está hasta el edificio. Aquí está Star Trek. Este sí no mucho me gustó. Este no sé qué es. Este tampoco. Este es Knight Rider, ¿no? Del auto fantástico. Ah, sí, el auto fantástico. Aquí está Voltron. Los duques de Hazard. Aquí está Popeye Este es el Max 5 de Meteoro. de Meteoro. Y aquí está Plaza Sésamo. Vengan a ver esta colección, qué genial se ve. Estos me encantan. No me acuerdo cómo se llama, pero me encantaban. Este creo que es Mazinger Z. creo. Mazinger Z es, ajá. Ajá. Yo Voltron creo que dije. Mira los fantasmas. Mira los fantasmas. Con la rana René. Ay, qué cool. Yo nunca había visto una colección así, de esta. Muy cool. Transparente. Aquí está Plaza Sésamo. Plaza Sésamo era, ¿verdad? Pues no sé por qué tiene la rana René allá. También vi eso. Tal No vez. sabían dónde ponerlo. Pokémon. ¿Alguien fue de la época de Pokémon? ¿No vio, no? No. Sí, Pokémon no. Está Rocky. Uy. ¿Te gustan las Me muñecas? gusta. ¿Qué opinan? ¿Será que hay una embrujada que pueda mover Creo que todas. algún ojo? ¿Qué cantidad de muñecas antiguas? Mira la de abajo. Aquí están las Alvin y las ardillas. Aquí está el Col. Aquí se puede tomar Una foto, tomé una foto. Miren qué cool los baños. Entra uno a los baños y está la mole. ¿Qué está haciendo la mole? Bueno, aquí están todos
lo de Star Wars. Yo no soy como muy fan, no soy muy conocedor de Star Wars, pero aquí está Yoda entrenando a su alumno. Esta es la colección, creo que una de las más grandes. Aquí está como de la caricatura. Aquí están todos los cascos, Stormtrooper. Mira, son peludos. Eso no sé cómo se llama. Quizá la princesa Leila. Creo que está como asustada. Creo que está asustada. Aquí viene. Esto creo que también es de Star Wars. Ah, esto está bien genial. Esto es como más de las caricaturas, creo yo. Aquí hay más cascos. Increíble. Esta sí es una de las colecciones más grandes. Aquí está un sable. Sale de luz. Atrás está como los cómics de Superman. Este pobre sí le fue mal en la película. Ya no volvió a salir en más películas. Está genial esto, la verdad. Superman creo que es el superhéroe más famoso. Teníamos la duda con Gustavo que era ese. ¿Qué es, Gustavo? Es un Ford Crown Victoria de 1987. Yo nunca había visto un carro así. Pero está enterísimo el carro. ¿Cómo lo pudieron haber conseguido? Ni idea. Bastante, pero... Ya casi por despedirnos, vean esto. Ah, casi no se ve. Pero es de los... de Scooby-Doo. Sí, como una casa de espantos. Está la vagoneta. Sí, la mítica vagoneta de... Una Ford. una Ford. Aquí hay una casa de espantos. Increíble, aquí está todo lo de... El ambiente bastante familiarizado con la Sí, temática. sí, porque de todo, ¿no? esto es ¿qué? Son los intros y otros de todas las series. De las series. Esta colección sí, mira. Esto sí me gustaría conseguir. Imagínate esto. Son tiene que casi 40 años. Y bien interesante porque He-Man no comenzó siendo... No, comenzó siendo un juguete y después la serie. Fíjate, no es como que todos... Sí, normalmente empiezan las series y después en base sacan al los éxito juguetes. que se tiene en las series, hacen los juguetes. En cambio este no, este fue primero los juguetes y después la serie. Increíble. Bueno amigos, este es el final del recorrido de Dino Park y el Museo de los Juguetes. Recomendado. Dino Park cuesta la entrada 50 quetzales. La verdad es una experiencia buena. Buena y diferente, a pesar que está, o sea, el parque tiene un nivel, está bonito. Y lo que le da el toque final creo que es entrar al museo, 30 quetzales, parqueo gratis. Estamos como a 200 kilómetros de la ciudad capital en el departamento de Retauleu. Espero les haya gustado, no se molesten porque no es un video de investigación paranormal, pero contamos algo que nos gusta, los dinosaurios. Hicimos un recorrido en un parque de diversiones muy bonito. Suscríbanse, comenten todo lo que quieran y nos vemos el próximo sábado, hoy sí, tal vez, con una investigación.